Iglesia, bienvenidos al estudio bíblico de esta noche en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Vamos a tratar de avanzar en esta noche. Dios bendiga a todos los presentes como aquellos que escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Dios les bendiga. Vamos a hablar ahora, hermanos, acerca de el por qué es que el Señor aún no ha venido. ¿Por qué todavía la promesa que Jesús dio no se ha cumplido aún? En el estudio anterior, el apóstol trata el tema referente a aquellos que negaban la venida del Señor. Porque hay quienes la niegan. No solo es que cuestionen el por qué no viene, sino también la niegan, como que si Dios dependiese del hombre, ¿verdad? Que Dios fuese alguien que se dejase manipular. Dios no es así, Dios es soberano. Y hoy vamos a ver las razones por las cuales el Señor Jesucristo aún no viene. Y tan poderosas razones son que alguna de ellas, hermano, si Jesucristo hubiese venido ya hace tiempo, nosotros no hubiésemos sido salvos, porque no hubiese habido tiempo, no nos hubiese dado el tiempo. Pero bendito Dios que no vino hace 20, hace 30 años, porque aún nosotros no éramos convertidos. Y la primera razón que el apóstol da respecto a aquella interrogante que se da en el versículo 4, ¿verdad? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Están cuestionando, pero ¿quiénes son los que cuestionan? Los burladores, los que no han sido, hermanos, convertidos, aquellos que enseñan doctrinas humanas y no doctrinas de la palabra de Dios. Ellos dicen, mírense, hasta ahorita todo está como al principio, ¿se recuerdan, verdad? Ellos querían como argumentar, Cristo no viene. Si todo está de como fue hecho desde el principio, han pasado años predicando y aún no viene. Esa era la interrogante, la cual los burladores, ¿verdad?, quieren llevarla a su corazón para poner duda. Pero usted y yo como iglesia hemos de saber que Jesucristo en verdad prometió venir y ha de venir. El apóstol va a argumentar por qué razón es que el Señor Jesucristo aún no viene. La primera razón está en el versículo 8, capítulo 3 de segunda de Pedro. Dice así, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Estos versículos nos están demostrando los argumentos o las razones por las cuales el Señor no ha venido aún. Y uno de esos argumentos es porque Dios no está sujeto al tiempo del hombre, porque Dios no está sujeto al tiempo, porque Él vive en la eternidad. Él es eterno, Él no envejece. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Esa es la primera explicación por la cual el apóstol dice, ¿verdad? Es que el Señor no lo puede atar el tiempo. El Señor no está diciendo, me agarró la tarde, porque Él está sobre el tiempo. Usted y yo fuimos sometidos a un tiempo, pero Él no, Él vive en la eternidad. Tanto, hermano, que uno de sus atributos es ese, Él es eterno. Y nosotros tenemos un reloj que va avanzando la hora. Vinimos hace cierto tiempo, le dimos la gloria a Dios, oramos, hemos cantado alabanzas, hemos dado una lectura, hemos iniciado el mensaje, hemos orado por él, y el tiempo para nosotros va avanzando. Pero para Dios, ¿usted cree que Dios está afligido? ¿Usted cree que Dios está pensando en la cena de más noche? En ninguna manera. Dios es eterno, Él está sobre el tiempo. Él no se sujeta al tiempo de los hombres, porque los tiempos Él los pone. Y esto conlleva también aquella palabra que Jesús les dijo a sus discípulos cuando le preguntan, similar, ¿verdad? Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Y el Señor Jesús dice este argumento también. Por favor, busque Hechos capítulo 1 para que vea que es similar.
Nadie puede cuestionar por qué Dios no hace tal cosa. Nadie puede, hermano, querer manipular, ¿verdad? Y decir, es mentira. No, no se puede, porque el que ha establecido los tiempos ha sido el dueño de todo. Ese es el Eterno, el que no se sujeta a nada de lo terrenal, el que nadie lo puede manipular, porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy y lo será mañana. ¿Qué dice el libro de Hechos en el capítulo 1? Versículo 6. ¿Lo tenemos? Aquí aparece la pregunta, diciéndole los apóstoles, preguntándole al Señor lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le están diciendo, Señor, ya es el tiempo de que tú reines. ¿Vas a restaurar el reino? Ahora Jesús da una respuesta sólida, la cual dice así, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién es el que establece los tiempos? Dios. Jesús mismo no quiso revelar cuándo iba a ser ese día. Eso no les toca, no les compete a ustedes estar hablando y preguntando eso, les dice. ¿Por qué? Porque el Eterno, mi Padre, es el que maneja eso, y eso no me ha concedido a mí revelar cuándo va a ser. Eso le está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Lo mismo que el apóstol Pedro está diciendo allá. El tiempo lo maneja Dios, Él lo ha establecido. Nosotros medimos el tiempo según un calendario, un día, ¿verdad? Pero para Dios, hermano, que vive en la eternidad, dice el versículo 8 de la segunda carta del apóstol Pedro, que acabamos de leer, que para él un día es como ¿cuánto, hermano? Como 1000 años. Y 1000 años puede ser para él, porque él no está sujeto, quiere decir. Entonces, la razón primera por la cual el Señor Jesús está diciéndole a sus apóstoles, ¿por qué no restaura el reino? Eso le dice, eso solo le toca al Padre. El Padre lo ha establecido. Por eso no ande creyendo cuando le dicen, el Señor Jesús advirtió y dijo, tengan cuidado cuando les digan, aquí el Señor, ¿verdad? No, dice que Él no ha establecido fecha. Si la ha establecido, pero Él en su gloria, eso no se le ha concedido al hombre. No ha revelado la fecha cuando esto va a suceder. ¿Con qué fin, hermano? Con el fin de que los hombres todo el tiempo le estén esperando. Estén, hermanos, preparados. Usted y yo como iglesia, a eso somos llamados. En cualquier momento puede aparecer el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperarlo. ¿Cuánto le estamos esperando? Es necesario que usted le espere. Y algunos dirán, pero algunos murieron esperando. Gloria a Dios por los que murieron esperándole. Su deber y el mío es esperar esa venida del Señor Jesucristo. Y si aún, hermano, eso no sucediere, usted dirá, pero vamos a morir. Pero morimos bajo esa esperanza, sabiendo que el Señor Jesús prometió también resurrección de muertos. Por eso es que les dice, miren, eso no les compete a ustedes. ¿Saben en qué deben de estar interesados? Dice el versículo 7. No os toca a vosotros saber. No debe de interesarle a usted, hermano. Será en el 2000 tanto, será en el 3000, será en el 1000, será en el 500, decían en aquel tiempo, ¿verdad? No les tocaba a ellos estar pendientes de que qué fecha. A ellos les encomendó algo como a usted y a mí. Eso Dios lo ha establecido. Solo Él lo sabe, dice el Señor Jesucristo. Y en el 8, ¿qué es lo que les toca a ustedes? A ustedes les tiene que competir lo siguiente. Está en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando ese poder haya venido sobre vosotros, ¿qué pasará con ellos? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El que está diciéndole, aquellos no se interesen tanto por ellos, deben de esperarlo, pero por lo cual ustedes deben de estar seguros es que les va a venir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. De eso sí les dice, deben de llenarse, para que cuando estén llenos den testimonio de mí a todas partes donde vayan y testifiquen de que existo. Vayan y testifiquen que he dado mi vida por amor
para salvación, para perdón de pecados. Vayan y díganle que viene un juicio a la gente. De eso les estaba diciendo que tenían ellos que estar llenos. Esa era la razón. El fin de levantar discípulos, amados, no es solo engrandecer un número de una iglesia. No, el fin es que se testifique que hay un Cristo vivo que vive y permanece para siempre y que ha de venir a esta tierra a salvar a aquellos que le esperan y a ser juzgados a aquellos que nunca le recibieron ni tampoco le aceptaron, sino que lo rechazaron. Ese es el fin. De eso deben de estar llenos, dice. Eso sí les toca a vosotros. Eso no lo voy a hacer yo. Eso se les ha concedido a ustedes. Eso les está diciendo, ¿eh? Pero el estar ahí, que saber la fecha cuando Cristo va a venir, eso no. Saber cuándo va a establecer su reino milenial, no dejó fecha. Entonces la razón por la cual el apóstol Pedro está diciendo esto, porque aquí estaba el apóstol Pedro cuando se le dijo esto. ¿Qué creemos nosotros? En este capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 7, ¿cuántos creemos que aquí estaba el apóstol Pedro? ¿Ah? ¿O piensan que no estaba aquí? Claro que sí. ¿Y esto después de qué es? De la resurrección. Ahí estaba reunido. Vamos al estudio, por favor. Entonces, como él no les dio fecha, el apóstol, cuando va a argumentar para la iglesia, ¿verdad?, para afirmarle que no vaya a ser engañada, les advierte y les dice: miren, Dios no estableció tiempos. Los tiempos los tiene establecido el Eterno. Nosotros le preguntamos, podría haber dicho, esto lo estoy agregando yo, ¿va? Él podría haber dicho eso también, ¿va? En un momento nosotros le preguntamos cuándo iba a venir, pero ¿saben qué nos dijo? ¿Les recordaría ese texto o no? Por eso les dice en el versículo: Él ha establecido los tiempos, dijo el Señor Jesús, ¿va? Que es lo mismo que dice el capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cómo será para nosotros 1000 años? Para nosotros es un montón de tiempo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero para el Señor, dice el Salmo 90, que 1000 años puede ser como la vigilia de ayer. Por favor, alguien me busca el capítulo 90 del libro de Salmos. De esto es de lo que estaba hablando el apóstol Pedro. Salmos capítulo 90. Es un libro muy extenso, es fácil de hallar, a la mitad de las escrituras. Busque el capítulo 90 y encontramos aquí un salmo que dice así. Mire cómo se llama el salmo. La mayoría de los que usan la traducción de la Reina Valera dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Es el contraste. Dios no está sujeto al tiempo. Empieza, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué está diciendo el salmista? Nos ha sido refugio a nosotros, pero también de generación en generación. Quiere decir que la generación antes del salmista se refugió ¿en quién? Y la generación posterior al salmista, ¿en quién va a ser refugiada? En Dios. Porque Él no envejece, Él es eterno. Nosotros no, nosotros vamos de generación en generación. Y ha sido refugio Dios, sí. ¿Por qué? ¿O ustedes creen que el Dios de Israel, hermano, ya murió y ahora está el tataranieto? No, Él sigue siendo el mismo. ¿Estamos entendiendo? Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, ¿qué dice la Escritura? Tú eres. Miren, la iglesia tradicional ha querido ilustrar, no solo la iglesia tradicional, ¿verdad?, a Dios como un viejito barbudo. Ha querido personificarlo, humanizándolo, ¿verdad?, de esa forma, con canas. Es una imaginación del hombre. Eso lo puedo decir con toda autoridad, porque en verdad la Biblia no describe, incluso se nos es prohibido hacernos una imagen. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto, hermano? ¿Y qué está diciendo la Escritura respecto a eso? En el versículo 2, antes que naciesen los montes. ¿Cuándo fue eso? Hace de muchos años. Si usted oye comerciales o
Oye, hermano, documentales de la National Geographic dice miles y miles de años. Puede ser cierto, pero antes de eso, ¿quién era? Dios, él sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿En dónde estaba Dios? En la eternidad ya. ¿Qué más dice el versículo 2? Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, ¿tú eres quién? Vaya. 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día. ¿Cuándo? Ajá, ¿qué pasó? El día de ayer ya pasó para nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Mire, el Señor está en este momento en todo el tiempo. Termina diciendo, versículo 4: y como una de las vigilias de la noche. Él es el que tiene el control de toda la humanidad. 5. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es la transitoriedad del hombre. Él está siendo medido por el tiempo. Pero Dios es eterno, gloria a Dios. ¿Está entendiendo el primer argumento que el apóstol Pedro está refutando a aquellos burladores y engañadores que quieren decir que Dios no existe, que quieren decir que Dios no ha cumplido la promesa para que regrese el Señor Jesucristo, que quieren también, hermano, de alguna manera u otra negar que viene el juicio de Dios? Porque cuando el apóstol Pedro está hablando del día del Señor, habla de todo el conjunto que en ellos se dice, ¿verdad? La venida del Señor, como cuando dice el día de Jehová, es el día del castigo de los impíos. ¿Se recuerda? Y eso dicen los profetas, ¿verdad? El impío ha sido guardado, hermano, para el día del juicio. Hay un castigo, pero como no ha sucedido, la gente que quiere, hermano, borrarlo. No hable de eso, hermano. No hable del juicio de Dios. ¿Cómo no vamos a hablar del juicio de Dios si Dios mismo lo ha decretado, hermano? Entonces, ¿qué está diciendo? Que ese juicio va a venir. No es que no quiera Dios o se le haya olvidado. No, la cuestión está que Él no se sujeta al tiempo mío. Nosotros hoy estamos en el año 2023. ¿Pero usted cree que en el calendario del Señor, hermanos, es el mismo año? Él vive en la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Vaya, vamos por favor a la segunda carta del apóstol Pedro nuevamente, capítulo 3, versículo 8. ¿Entendimos este primer argumento? ¿Por qué Cristo no viene, hermano? Porque Dios no está sujeto al tiempo humano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Él es eterno. Ese es el primer argumento. El segundo es el grande amor que Dios tiene por las almas, tanto como usted, como mi persona, como los amigos, como los que hemos venido, como los que nos están escuchando, como los que nacerán, como los que ya nacieron. Él ama y Él no quiere la destrucción. Dios no se deleita en la muerte del impío. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? Leamos el verso y después vamos a buscar otra cita. Este es el segundo argumento por qué Cristo aún no ha venido. Porque el día también del Señor, como lo establece las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué no se han ejecutado esos juicios aún? Por esto, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen. Hay algunos que le quieren decir Cristo no va a venir. Hay algunos que le están diciendo no hable de eso. ¿Sabe que hay algunos que no les gusta que se predique sobre ello? Les gusta que se predique, hermano, sobre la prosperidad, sobre los negocios, sobre cómo hacer dinero, sobre cómo crecer humanamente, pero no les gusta que se hable del juicio venidero del día del Señor. ¿Por qué razón? Porque su mirada está puesta en lo temporal y la carta nos está llevando y nos está trasladando que debemos de mirar más allá de esto que perecerá. Dice la Escritura, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo fue Dios conmigo? Este versículo se cumplió en usted y en mí el día que aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Qué tal si el Señor viene antes de que yo me convirtiese o que nos convirtiésemos nosotros, hermano? Hubiésemos sido destruidos en el juicio.
¿Estamos entendiendo, hermano? Mire, esta es la razón por la que Jesucristo no vino en 1990, porque yo me convertí hasta 1998. ¿Qué tal si Él viene en el 97? Yo no alcanzo conversión, ¿verdad? Pero fue paciente y me esperó. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? ¿Por qué no ha venido? Porque es paciente y está esperando que otros vengan y se arrepientan. Lo dice la Escritura. Ese es el gran amor de Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? El segundo argumento por el cual Cristo no ha venido, ni se ha ejecutado esos juicios, ni se ha, hermano, activado el plan escatológico, es porque está esperando. Mire cuántos no le quieren recibir, y su paciencia ahí está, llamándolos, llamando familiares nuestros, llamando vecinos, que Dios no quiere que se pierdan, llamando amigos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor los ama y es paciente. ¿Estamos aprendiendo? Versículo 9. El Señor no retarda. No es que retarda, porque ya explicó, porque Él no hay tiempo que lo sujete, no hay reloj, ¿verdad? ¿Qué más? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen. Hay algunos que creen que el Señor se atrasó, lo dejó el bus. Hay algunas iglesias por eso que ya no le esperan. Y no deberíamos llamarle iglesia, sino organizaciones. E incluso, hermano, grandes. ¿Ha oído usted la iglesia tradicional hablar de la venida del Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces? ¿Ha oído usted la iglesia tradicional que hable que Cristo va a venir? ¿A que no hablan de eso? Pueden agarrar el evangelio, pero yo no les oigo que enseñen que Jesucristo va a venir. ¿No les conviene? E incluso hay iglesias disque evangélicas cristianas, pero no anuncian la venida del día del Señor. ¿Por qué no la anuncian? Porque creen que no existe, porque la niegan, o porque creen que se tardó. Pero no es eso, no es que se haya tardado. Amigo, quizás algún momento llegaste a pensar esto. Lo que dicen los evangélicos es mentira, porque nunca sucede. No es que no suceda porque el Señor se le olvidó o porque no existe. Es porque le ama al amigo. Amén, iglesia. Y está esperando que se arrepiente. El Señor está teniendo paciencia. Y a pesar de que ha pecado esa persona, ¿qué está haciendo el Señor? Alargando su paciencia. ¿Y qué está esperando? Que proceda al arrepentimiento. Así lo dice, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere mi destrucción. Dios no quiere la destrucción del amigo. Dios no quiere la destrucción del hombre. Hermano, lo dice la Escritura, y no es único texto donde el amor de Dios es manifestado a favor de una humanidad pecaminosa. Él no quiere la muerte del impío. Le dijo a Ezequiel esas palabras, ¿verdad? Me deleito yo en la muerte del impío en ninguna manera. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Yo quiero que por favor lo busque. Desde tiempos antiguos, el Señor no se deleita, hermano, en la muerte de los hombres. Váyase al profeta Ezequiel, otro de los libros extensos de los profetas. Ahí vamos a encontrar algo en el capítulo 18, si no me equivoco. Capítulo 18. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén, iglesia. El Señor, hermano, ama al hombre. Es el hombre el que no quiere recibir su amor. Es Dios, hermano, el que nos ha amado primero, dice en otro escrito. ¿Por qué estamos aquí? Por el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Capítulo 18, ahí estamos, ¿verdad?
Dice el versículo leamos desde el versículo 3. Del 4, perdón. ¿Qué dice la palabra de Dios? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mío. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Ahí está diciendo, hermano, el Señor que las almas son de Él, ¿o no, hermano? Y que Él está dejando una forma de vivir del hombre. El deseo de Dios es que la humanidad vaya por el camino de la rectitud. Él nunca ha querido, hermano, que el hombre sea desobediente. Desde que Dios formó al hombre, le puso en el huerto con un solo fin: que manifestase su gloria a su creación. Porque Él no quiere la destrucción de los hombres. En ninguna manera, hermano, Dios se deleita, ¿verdad? Porque si alguno dirá, hermano, quizás Dios se alegra con la destrucción. No. Si Dios se alegrase con la destrucción, hermano, nunca hubiera dado oportunidad de arrepentimiento. Pero toda la vida Dios ha dado oportunidad. ¿Por qué? Porque nos ama. Él no quiere mi muerte. Capítulo 17 estamos, 18, ¿verdad? Con esto terminamos esta parte. 32, versículo 32. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? ¿Lo puede leer conmigo? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos y viviréis. ¿Está dando el Señor una oportunidad? ¿Qué está diciendo el versículo 32? Yo no quiero que perezcan. Yo no quiero que se pierden. Ese es el deseo de Dios. Pero alguien me puede quizás refutar y decir, ¿pero por qué se pierden? Porque no aceptan el amor salvífico de nuestro Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Alguien dirá, pero entonces, ¿por qué usted está hablando del amor de Dios y a la misma vez diciendo que Dios no quiere la destrucción de los hombres, pero está hablando de un juicio destructor? Es que, amado, el juicio destructor es consecuencia de la desobediencia del hombre. Dios enviará su juicio, como envía la lluvia, hermano. Pero ay de usted si sabiendo que viene la lluvia y no se apercibe, ¿para qué? Para llevar un paraguas y no mojarse, ¿o no, iglesia? Así, es inevitable que venga la lluvia, ¿verdad? Pero de usted depende muchas veces el que se moje. Estoy poniendo una ilustración. Así es el juicio de Dios. El juicio de Dios está establecido por una causa: el pecado y la desobediencia, ¿verdad? ¿Y cómo es que el hombre puede ser salvo de ese juicio? Viniendo a los pies de Cristo. Si Él no quiere que el hombre se pierda. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, por favor. Capítulo 3. Ya vimos que en Ezequiel decía que él no quería la muerte porque las almas eran de él, así decía, ¿verdad? Entonces él les daba una oportunidad cuando decía, convertíos pues, y el resultado, ¿cuál va a ser si me convierto? ¿El qué está dando entonces el Señor? Oportunidad. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es la oportunidad? El arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vaya por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Es un texto muy conocido. Versículo 16. Él no quiere que yo me pierda. Si yo me pierdo es porque rechazo su salvación. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Claramente dice así: porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. Como lo ama tanto, no lo quiere destruir, no quiere que los hombres se pierdan, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él
cree, deposite su confianza, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está dando el versículo 16? ¿Está dando oportunidad de salvación al Señor? O sea que la destrucción no es porque Dios se deleita. La destrucción es porque los hombres se quieren destruir. Porque habiendo una salida, habiendo un camino, no lo siguen. La decisión es completamente del hombre. Hay una parte, hermano, que Dios ha dejado en el hombre, que el hombre proceda, que de él se rinda, que él reconozca que no puede sin Dios y que venga a sus pies, que se arrepienta, que cambie su forma de vivir, quiere decir. Por si alguien me dice, entonces, hermano, ¿cómo está hablando usted de un juicio venidero? Si Dios no quiere la destrucción de los hombres, es que Dios no quiere la destrucción de los hombres, por eso envió a Jesucristo, dice, ¿verdad? Mire lo que sigue en el versículo 17, ¿lo puede leer conmigo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús es la única salida para que el hombre no se condene. Pero ¿qué queda ya sin Jesús? ¿Qué queda ya sin Jesús? Ya no hay alternativa. Entonces la oportunidad la tenemos ¿en quién? En Jesucristo. ¿Qué más dice el versículo 18? 17, perdón. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, esa es su creación, sea salvo. ¿Qué estaba dando Dios en Cristo Jesús? Oportunidad de salvación. Él mismo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que está dando Dios, hermano, oportunidad para que cuando los juicios de destrucción por causa de desobediencia, no porque Dios quiera, sucedan, el hombre tenga un refugio. ¿Estamos entendiendo? Entonces la segunda razón por la cual Cristo no viene es esta. La segunda razón por la cual todos los juicios que tienen que cumplirse aún no suceden es porque Dios está dando amor todavía, oportunidad, está todavía llamando, todavía Él está viendo. Mire, quizás alguien va a decir que yo estoy loco. Él está viendo quizás aún generaciones, es posible, posteriormente a nosotros. Cuando el apóstol Pedro predicó, el apóstol Pedro jamás se imaginó que la palabra que él estaba diciendo era profética, que nos iba a alcanzar a usted y a mí. ¿Estamos entendiendo? ¿Cree usted que el apóstol Pedro llegó a visualizarlo a usted? En ninguna manera. Pero ahí estaba profetizándolo él, diciendo, todavía faltan muchos. Y ahí estaba incluido usted, hermano. ¿Cuántas generaciones han pasado desde que el apóstol Pedro escribió su carta? Si cada generación anda entre 70 años, ¿verdad? Y estamos ya en qué año, hermano. La carta se escribió, estamos hablando de unos 30 años después del Señor Jesucristo. La pregunta es, el apóstol, esta fue una palabra que Dios se la reveló. Él ni se imaginaba que usted iba a estar sentado en este día aquí, escuchando esa palabra por la cual Cristo no vino en su época. ¿Qué tal si Cristo viene en la época de la iglesia primitiva? No alcanzamos nosotros. Pero Él es paciente, dijo. Por eso no se han cumplido los juicios. Está dando oportunidad. Tanta oportunidad da que hasta hemos alcanzado nosotros. Y ojalá alcancen los nuestros. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Por eso, ¿qué hay que hacer? Testificar, decía ya, ¿verdad? No nos toca a nosotros, hermanos, hermano, el otro año viene Cristo. No, puede venir más noche. Lo que yo debo es advertirle a la gente, al igual mismo, de la misma forma estar advertido yo y preparado. Vamos nuevamente a la carta. ¿Hemos entendido la segunda razón por la que Cristo no viene? Vaya, la segunda razón era esa. El Señor no retarda su promesa. Estoy ya en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente para con el hermano el Señor. Es paciente para con las hermanas, con cada uno de todos los que estamos aquí. Para el hermano que hoy vino, es paciente el Señor. Y quiere decir que es oportunidad la que Dios le ha dado a él. Y se la ha dado a mí. Y es posible se la esté dando a los vecinos. Se la está dando.
No viene porque los ama y quiere que se arrepientan. Amén. No queriendo que ninguno perezca. Esa palabra. Él no quiere que perezca. Él no quiere que perezca, sino que todos, el deseo de Dios, al igual que en Ezequiel, ¿verdad?, que todos se arrepientan, decía, que todos dejen ese mal vivir, esa mala fama, ¿verdad?, de ir en pos de los pecados que ella mencionaba, ¿verdad? Déjenla y hagan la rectitud. Eso estoy esperando, dice Dios, por eso no he venido. Alguien va a decir, entonces nunca va a venir. Es que eso es el problema cuando el hombre confía en que Dios, el que conoce la mente de Dios, y nadie conoce el pensamiento de Dios. Cuán profundos son tus pensamientos, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Quién los conoce? Gloria a Dios que a usted y a mí se nos ha revelado que el amor de Dios fue derramado para salvación, hermano. ¿Habrá algo mejor que la salvación que Cristo nos ofrece? Si de lo que estaba anunciando el apóstol eran grandes juicios, de los cuales usted puede ser salvo, al igual mi persona, el que nos oye, si procede al arrepentimiento. La salida ahí está. ¿Ha observado usted que en las leyes humanas ahora se les obliga a las instituciones, escuelas, universidades, empresas, que pongan una ruta de salida de emergencia? Esa ruta está estipulada para que cuando suceda algo, sea un incendio, sea un terremoto, vean las señales y corran para que puedan, ¿qué, hermanos?, ser salvos de lo que pueda pasar en un incendio. ¿Ha oído usted las alarmas que ponen en los edificios? ¿Con qué fin las ponen? Para que usted las oiga y vea las señales a dónde refugiarse, ¿verdad? Le digo algo, ya se encendieron las alarmas que vienen juicio sobre este mundo en el cual nosotros vivimos. Y las señales han sido puestas ya por el Señor Dios Todopoderoso. Y hay una ruta de evacuación para no sufrir el caos, esos juicios. Hay una ruta, hay un camino. ¿Cuál es ese camino? Jesucristo, amén. ¿Qué debo de hacer yo? Ir en pos de Él, dejar el pecado y volverme a Él, porque Él me puede rescatar. Amén, iglesia. Vaya por favor al versículo siguiente. Este es el fin. Él no está solamente dejando la alternativa e ignorando el juicio, no. Aquí ya Él lo afirma en el versículo 10 cuando dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá. ¿Vendrá ese día? Sí, es inevitable. Vendrá. Lo que está diciendo es, el hecho de que hasta hoy no haya venido no significa que no va a venir. Vendrá. Y no estén ustedes pensando que les va a avisar. Y pone las mismas palabras que fueron dichas por el Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Será, oh hermano, un cataclismo. Será, alguien dice, usted está hablando de terror. Ay, iglesia, no soy yo, es la palabra misma que me está llamando a advertirme y advertirnos a todos que el día del Señor vendrá. Esa es una afirmación. No está negándole al apóstol, ¿verdad? Amado, por esto alentemos nuestros corazones y afirmémonos. Dejemos de estar viendo cositas pequeñitas, ¿verdad? Razones por las que nosotros queremos dejar el camino. ¿Por qué, hermano? Si vea de qué hemos sido salvos. No miremos estas cosas pequeñas, hermanas y hermanos, que nos detienen. No, démonos cuenta que hemos sido salvos de esta gran desgracia que anuncia el día del Señor, porque es un día de calamidad. Así lo dijo el profeta. Es un día de calamidad. Lo está describiendo. No solo lo afirma, sino que también describe cómo va a ser. Ese día va a venir. El tiempo como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Quién de ustedes se acuesta esperando un ladrón? ¿Ah? Nadie sabe, ¿verdad? Pero ¿qué hace usted? Se prepara. ¿Cómo? Cierra la puerta, ¿verdad? Porque posiblemente esa noche el ladrón ha dicho, mire, he sido asaltado. Gracias a Dios no, Dios me ha guardado. Han sido pocas. He sido asaltado. Yo no me esperaba ese día ser asaltado.
Pero ese día el ladrón decidió llegar. ¿Quién sabía? Solo el ladrón, ¿verdad? ¿Quién sabe el día cuándo va a venir el Señor? Solo Él. No está diciendo que el Señor es un asaltador o un ladrón. No, esa es la ilustración, como el ladrón que no avisa, quiere decir, ¿verdad? Así Dios también. Lo que debo de yo estar preparado. ¿Qué más dice el versículo 10? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Mire qué feo, hermano. Está describiendo cómo será ese día, ¿verdad? Como grande estruendo, y los elementos ardiendo. ¿Qué pasará con ellos, hermano? Serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué? Quemadas. Está hablando de un cataclismo, está hablando, hermano, de una destrucción atmosférica, está hablando de que todas estas cosas van a pasar. ¿Hacia dónde nos está llevando la palabra de Dios? A que pongamos la mirada no en estas cosas que perecen, ¿verdad? Porque estas van a ser destruidas. Esto por lo cual la gente se está peleando, estos poderes terrenales, hermanos, esas cosas, hermanos, por las cuales, verdad, van a los juzgados, verdad, pelear un pedazo de tierra, un pedazo de lata, hermano, esto es mío. Están peleando cosas que van a perecer. Amén. Esta bicicleta me la dejó mi papá, vea, ahí están, es mía, peleando por cosas perecederas que se van a terminar. Ponga los ojos en el nuevo cielo y tierra nueva que promete la Escritura más adelante, porque hay algo en lo que usted debe de ver en este juicio. La parte negativa es la que estamos viendo, la destrucción, pero hay una parte positiva. Ese es para los hijos de Dios que esperamos en el Señor. Avancemos, por favor. Versículo 10, perdón. Serán destruidas, y la tierra, ¿qué más, hermano? Y las obras que en ella hay serán, ¿qué? ¿Usted cree que tanto satélite que está alrededor de este mundo, hermano, no va a provocar más de alguna autodestrucción? Claro que sí. Tanta tecnología. El hombre, ¿verdad? Ya no necesita a Dios porque él tiene un teléfono inteligente, más inteligente que él es el teléfono. ¿No se ha dado cuenta que hay un hombre que necesita, hermano? Ese hombre no se ha dado cuenta que lo que necesita es ser salvo. Ese teléfono no lo va a salvar. Ese teléfono posiblemente lo que vaya a provocar es radioactividad alrededor de él, por estar allí quemándose los ojos. Y las ondas, hermanos, alrededor de nosotros, ¿verdad? Allí lo que se nos está es poniendo en riesgo. Exacto. Está Cristo Jesús para salvar esta alma. Amén, hermano. 11, aunque ya no hemos terminado, no vamos a alcanzar a terminarlo, pero leámoslo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis razón? Eso quiere decir, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, si lo que viene es terrible, ¿por qué no vamos a vivir santamente? No vale la pena estar viendo pecaditos, estar viendo, hermano, cosas. Gloria a Dios, porque Dios ha tenido misericordia hasta hoy, hermano. Esto es como que íbamos al fuego y de allí hemos sido rescatados, hermano. Literalmente. Literalmente. Demos gracias a Dios que el Señor no vino ayer. Amén. Ahora lo que resta de mi vida, ¿cómo debo de vivir? Como debe de ser. Santa y piadosamente. 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, otra vez, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Ese juicio tiene una razón. Este mundo va a perecer porque va a ser transformado en un mejor mundo. Eso no será por los hombres, no será por gobiernos terrenales, será hecho por Dios. Como aquel mundo, ¿verdad?, de Noé. Fue Noé, hermano, el único salvo, pero aquella humanidad, aquella tierra fue también, hermano, sucumbida y abnegada en agua, dice la Escritura, ¿verdad? Ahora es fuego, pero de ese fuego está salvo usted si se ha arrepentido, al igual mi vida. ¿Y qué hay para mí, hermano, en ese día? Lo siguiente, y con eso termino, aunque la próxima semana lo vamos a continuar. 13. Pero nosotros, ahí está usted.
Mire, lo que hay para usted no es fuego. Lo que hay para el creyente, hermano, es una ventana, no una ventana, una puerta de salvación en Cristo Jesús. ¿Qué hay para usted? La parte positiva de ese juicio. ¿Cuál es? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora el ¿qué? ¿Eso es para quién? ¿Para todos? Para los que esperan. Entonces vale la pena esperar, hermano. Deje de estar esperando. Ay, tal vez este año, hermano, me dan una pensión de unos $4,000. Nada le van a dar. Si se dan cuenta que le van a dar esa pensión, lo van a secuestrar. Viva el día a día esperando en Cristo el Señor. Él es su sustento. De hambre no se va a morir, hermano. No pongamos la mirada en estas cosas que van a perecer. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Muy bien. El deseo de Dios para el mundo no es que se pierda. El deseo de Dios es que el hombre se salve. Por eso se predica este evangelio. En aquel día será duro, dice la Escritura, para el que rechazó. Porque todo esto por lo cual el hombre no viene al culto, no se entrega al Señor, hermano. ¿Por qué no viene la gente a los pies del Señor? Por estar abrazando fuego. Amén. ¿Está poniendo atención, iglesia? ¿Qué estamos abrazando cuando dejamos al Señor? Fuego. No me queda tiempo por el negocio, hermano. Fuego, porque eso se va a terminar un día. Mejor abracemos la esperanza de salvación y vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.